Buenos días. Gracias a todos y a todas por estar presentes en esta clausura. Gracias, Amancio, presidente de la Fundación Foro La Toja, por la organización de este acto. Gracias también al presidente del comité organizador, alto representante de la Comisión Europea, Pepe Borrell, que está con nosotros, no exactamente en este momento, pero está con nosotros. Está al teléfono ejerciendo sus funciones como corresponde. Gracias también, Martin Wolf, por la muy amena y muy interesante charla. Consejero del Gobierno gallego, alcalde, delegado del Gobierno y resto de autoridades presentes aquí. Quería terminar con estas palabras, la clausura del acto y de este foro, que para mí es un honor hacerlo, y quería hacerlo pues con alguna reflexión en la línea de lo que se ha estado explicando y lo que se ha estado hablando con un altísimo nivel de los participantes y de los intervinientes en este foro. Querría concluir tomando el hilo de una de las intervenciones que tuve el privilegio de poder escuchar, que fue la del propio Pepe Borrell, aquí mismo, en este mismo atril, cuando recogió el premio que se le ha concedido este año por su europeísmo y por su labor por la democracia y por Europa. Y hablaba que la situación en el mundo era para ser activista, pero no para ser optimista. Y que convenía, Pepe te estaba citando en este momento, entonces igual vuelvo a decir que, Pepe, decías aquí en este atril que en tu intervención del pasado jueves, cuando recibiste el premio, hablabas y decías que la situación en el mundo, la situación en Europa, hace que debamos ser activistas, pero no podamos ser muy optimistas. Bueno, yo quiero, en estas palabras que les voy a dirigir a todos ustedes, ser activista y ser optimista. Y voy a hacerlo con datos, con cifras, con unas reflexiones que van a ser compartidas por todos aquellos que han estado en el atril y que han participado, porque creo que desde luego tenemos que ser activistas, sin duda, todos los días, de la democracia, del diálogo, del consenso, de los grandes acuerdos, sin ninguna duda. Pero también tenemos datos para ser optimistas. Como país, como España, tenemos datos que son incontestables para que seamos optimistas hoy, en el año 2024. Y por supuesto que ese activismo por el diálogo y por la democracia, no solo quiero hacerlo teórico, sino me gustaría también dar ejemplos. Quizá algunos de ustedes hayan sentido algún ruido en el ambiente político en los últimos años, en las últimas semanas, en los últimos meses. Quizá es cosa mía, pero es posible que sea algo más compartido, que hayan percibido un ruido, en ocasiones ensordecedor, que impide un diálogo y un debate franco, sincero, transparente, entre personas que podemos pensar diferente, pero que seguro que tenemos mucho en común. Bien, pues en este año de legislatura, todavía no lo ha cumplido, no hace un año que estamos en esta legislatura que se ha iniciado el Gobierno, creo que podemos defender con datos que desde el Gobierno una seña de identidad de sus políticas es el diálogo, es el consenso, es intentar lograr puentes de entendimiento con gente que piensa diferente y que eso, a diferencia de aquellos que pueden pensar que eso debilita de alguna manera a nuestro país y a nuestro Estado, lo fortalece y mucho. Hemos llegado en este año, desde el Gobierno de España, a dos grandes pactos con el principal partido de la oposición, que creo que nos deben hacer sentir orgullosos de que en un momento de un debate político y con un ruido en ocasiones muy hiperbólico, que hayamos sido capaces de reformar la Constitución. La primera reforma de la Constitución que se produce en nuestro país y que no viene sugerida por Europa. La primera reforma social de la Constitución, que fue modificar el artículo 49 para, por supuesto, superar una terminología que estaba anticuada en relación con las personas con discapacidad, pero también para hablar de derechos, para poner en el centro del debate público con una reforma constitucional las dificultades que tienen las personas con discapacidad y que especialmente sufren las mujeres y las niñas. Y eso lo hicimos con un gran pacto hace casi un año, en diciembre del año pasado, que creo que es bueno recordarlo,
que seamos capaces de ponernos de acuerdo y que seamos capaces de llevar a cabo una reforma tan sustancial como es la de la Constitución entre dos fuerzas políticas diferentes, la oposición y el Gobierno. Pero es que también hemos llegado a otros acuerdos que son más importantes que nunca en este contexto. Se ha hecho aquí referencia, yo no estuve presente, pero he escuchado que se intentó preguntar y repreguntar a la vicepresidenta Vera Jourova para que explicara alguno de los detalles de la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Bien, esta negociación, que desde luego les puedo garantizar que algo de tiempo nos llevó y algo de esfuerzo, y varios intentos, y algunos intentos que hacían aguas casi cuando estábamos tocando la orilla, de la mano de la Comisión Europea, conseguimos un acuerdo absolutamente crucial para el buen funcionamiento de nuestra democracia. Hoy, en España, tenemos los tres poderes del Estado funcionando con normalidad institucional. El Poder Ejecutivo, el Gobierno, el Poder Legislativo, Cortes Generales, Congreso, Senado y también el Poder Judicial. Y esto fue también un enorme esfuerzo de diálogo, de entendimiento y de buscar puentes de entendimiento entre los diferentes. Por tanto, que hayamos con ese acuerdo conseguido superar una crisis que era una crisis institucional, una crisis constitucional, una crisis de reputación de nuestro país fuera de España, porque se nos recordaba que en España el funcionamiento, una democracia plena, sí, pero el Poder Judicial está bloqueado. Bueno, pues hemos conseguido ese acuerdo. Estos acuerdos entre Gobierno y oposición, que en el corto plazo igual pueden ser más beneficiosos para el Gobierno, yo creo que en el medio plazo son más beneficiosos para la oposición. Y lo que no hay ninguna duda es que son beneficiosos para el conjunto del país. Lo hemos logrado en este primer año de legislatura. Y por tanto, ese activismo por el diálogo, ese activismo por el consenso, creo que podemos poner ejemplos claros en materias que no eran sencillas de cuál es la apuesta del Gobierno como una seña de identidad para los grandes diálogos y para los debates que sean serenos. Y una vez resueltos estas cuestiones, que tengamos la democracia a pleno rendimiento, que nuestras instituciones funcionen en los tres poderes del Estado, podemos abordar el resto de los asuntos. En una situación política que aquí se ha hablado mucho de cuál es la complejidad, de cuál es el fraccionamiento que tenemos hoy en las sociedades europeas, no solo en la española. Claro que hay polarización, pero no es un fenómeno español. O es que en Estados Unidos de América, o es que en Francia, o es que en Italia, o es que en Alemania. Es un fenómeno internacional, la polarización, los extremismos. Es un fenómeno internacional la desinformación, los bulos. Que haya intentos por parte de personas que en lugar de intervenir en los debates de manera serena para abordar los diferentes desafíos y retos que tiene un país y hacerlo con ideas, con razonamientos, pues prefieren optar por el camino más sencillo de la desinformación, de los bulos, de intentar enturbiar debates que debieran ser razonables. Y por eso vamos a seguir trabajando en esa línea de los grandes consensos. Hemos propuesto hace unas semanas, el Plan de Acción por la Democracia. Porque tampoco en esta materia es un desafío que únicamente corresponda a España. Tampoco en esta materia los problemas de la desinformación, de la desafección, del extremismo, de la polarización, son problemas que sean solo de España, son problemas europeos. Y por eso el Plan de Acción por la Democracia se aprobó, ¿saben dónde? En la Comisión Europea, en el año 2020. Y se mejoró ese mismo plan que se había aprobado en el 20 en el año 2023, incluyendo propuestas en el año 2023 que no se habían incluido en el año 20. Y también se aprobó con un amplísimo consenso en el Parlamento Europeo. Porque ya les digo, no son problemas los españoles en esa materia de reforzamiento de la democracia, no son problemas que sean estrictamente españoles, son problemas del mundo civilizado, de las democracias avanzadas. El fraccionamiento que tiene nuestra sociedad, fraccionamiento político que se traduce en que la legislatura pasada teníamos el Parlamento, el Congreso de los Diputados, más fraccionado de la historia de la democracia. Nunca había habido tantas fuerzas políticas en el conjunto del Congreso de los Diputados. Y eso, señoras y señores, eso es España. Ese fraccionamiento
Todos esos diputados que forman parte del Congreso de los Diputados, los que formamos parte de los grandes partidos de Estado y de los que forman parte de otras fuerzas políticas, todo eso, todo ese conjunto de diputados, representamos a España. Y España se gestiona con diálogo, con consensos, con acuerdos, con entendimiento, o no se podrá gestionar. Entenderse con el diferente fortalece nuestro país, fortalece nuestra democracia. Entenderse con el que piensa distinto y que hace 7 años, 8 años, 10 años se incumpliera la Constitución de manera flagrante y hoy se haga política dentro de la Constitución y dentro de las instituciones democráticas es un éxito colectivo de España, un éxito. Y esa seña de identidad que es de este Gobierno, vamos a seguir trabajando en ella, llegando a acuerdos y dialogando, porque es gestionar la complejidad de nuestro país y de nuestra sociedad. Complejidad que, insisto, no es exclusiva de España, es de países de nuestro entorno con democracias avanzadas. Países Bajos, Bélgica, Italia, Francia. Insisto, es muy común encontrar ese tipo de ejemplos. Por eso, este activismo por el diálogo, por el consenso, que yo pongo de manifiesto con pruebas y que hago de nuevo un voto de compromiso por continuar en esa línea, nos hace que podamos estar en una situación para afrontar los grandes retos del futuro. Y es ahí donde pasamos del activismo, que decía Pepe Borrell, al optimismo. La situación en España es una situación que, por supuesto, que tiene complejidades y que tiene dificultades. Claro, ¿cuándo no? El día que no tengamos ninguna dificultad, ¿dónde estaremos cada uno de nosotros? Por supuesto que tenemos dificultades. Claro que sí. Pero la situación en España es una situación positiva. Vivimos un momento dulce en lo económico, en lo social, en España. Y se reconoce con más facilidad fuera de nuestras fronteras que dentro. Forma parte del debate político, claro que sí, no tengo ninguna duda. Pero hace 2 meses, quien me precedía en el uso de la palabra en este atril, Martin Wolf, publicaba un artículo en el Financial Times que hablaba de las otras victorias de España. Se refería, en primer lugar, a la victoria de España en la Eurocopa de Fútbol, que ganó España, pero también a otras victorias que había conseguido nuestro país y que concluían que España hoy es un país a nivel internacional, a nivel europeo, en el que hay que fijarse y del que hay que aprender. Eso es hoy España. Piensen en sus empresas. ¿Cómo les va a sus empresas? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo les va a su familia? Pues así le va al país. Eso es España. Ese optimismo que debemos tener con cifras, con datos, es un optimismo que tiene una base muy sólida porque estamos haciendo las cosas bien como país. Como país. Por tanto, podemos darnos el lujo de ser optimistas conscientes de las complejidades y de las dificultades que siempre va. Alguien podría pensar, hace una década, hace 2 décadas, hace un lustro, alguien podría pensar que España iba a multiplicar por 6 el crecimiento económico de la media de la Unión Europea. Pues eso ha sucedido en 2023. España ha crecido multiplicando por 6 la media de la Unión Europea. ¿Se acuerdan cuando para que España creciera en lo económico la locomotora alemana tenía que funcionar a todo rendimiento? Bueno, pues hoy, con problemas en Alemania, con problemas en otros países que han sido siempre los países troncales en la Unión, hoy podemos decir que en 2023 España creció 6 veces más que la media europea. Pero es que en 2024, este año, en lo que va de año, multiplicamos por 4 la media de crecimiento económico en la Unión, por 4. Y lo hacemos, además, con un fuerte reforzamiento del estado del bienestar, porque somos un gobierno socialdemócrata. Y ese crecimiento económico que es indiscutible, que nadie puede poner en duda, ni aquí ni fuera de aquí, por eso no se debate, por eso no es cuestión en el debate público en nuestro país. Ese crecimiento económico va acompañado de un reforzamiento del estado del bienestar. Porque la única manera de que las sociedades sean prósperas es que sean justas, no hay otra forma. El problema migratorio, que es un problema que de manera muy acusada estamos hoy viviendo en Canarias,
no es un problema de hacer la valla más alta, es que al otro lado de la valla vivan mejor. Y eso se hace con políticas socialdemócratas y con políticas justas. Y por tanto, creo que nosotros, como país, tenemos que ser conscientes que tenemos una base económica sólida, que estamos reforzando el estado del bienestar en materia de pensiones, en materia de becas, en materia de salario mínimo interprofesional, en todo tipo de permisos de paternidad, de maternidad. Existen ejemplos claros en los últimos años de reforzamiento del estado del bienestar y de cohesión social. Y esa mezcla de unas políticas económicas que están dando resultado, unas políticas económicas que apuestan por la economía de mercado, por el crecimiento económico, por la prosperidad, combinadas con un estado del bienestar, están consiguiendo cifras que nunca habíamos visto en nuestro país. Hoy en España hay más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Hace no muchos años, el éxito en España se decía que sería lograr los 20 millones de afiliados. Pues hoy tenemos 21,2 millones de afiliados y subiendo. Y esta es la situación que tenemos económica y social en nuestro país. Y por tanto, creo que debemos ser conscientes que hoy España está en un momento dulce y que puede defender que esa situación de libertad política que se deriva de la democracia española, del contexto europeo, del entorno europeo, se une a una prosperidad económica que las cifras lo reflejan y también a una cohesión social y territorial, añadiría, en nuestro país. Y sobre esta base sigamos construyendo, porque esa confianza que creo que las cifras nos dan ha de ser también un factor para que fuera de nuestro país se mire a España como lo que es un referente. ¿Es el gobierno un referente? ¿Es nuestro país un referente? ¿Son ustedes, sus empresas, un referente? Es nuestro país, son los éxitos colectivos que somos capaces de lograr. Miren, tenemos un escenario internacional que desde luego no es sencillo. Hay unos liderazgos europeos cada día más complejos, con sociedades cada vez más plurales, donde España, creo que también, todos convendrán conmigo, que también se puede decir con datos y con cifras que son indiscutibles, hoy España es una referencia en la Unión Europea. Decía también Pepe Borrell en su discurso del otro día, en una frase muy brillante, que quien no está en la mesa está en el menú. Así es. Pero ha habido mesas. Estaba la mesa de los mayores donde se tomaban las decisiones y la mesa de los niños que se hartaban de nuggets de pollo. Y España hoy no está en la mesa de los niños, está en la mesa de los mayores donde se toman las decisiones. Y España hoy tuvo el liderazgo para que existan fondos europeos en todo nuestro continente. Y eso en España se traduce simple y llanamente en 140.000 millones de euros que van a economía productiva. 140.000 millones de euros. No fue una negociación fácil. Yo cuento la que me tocó más de cerca, el Consejo General del Poder Judicial. Sencillísima comparado con conseguir que hubiera un proyecto de fondos europeos Next Generation en la Unión y que a España le van a suponer 140.000 millones de euros. Pero es que tuvimos dificultades también en un momento derivado de la guerra de Ucrania, de una subida elevadísima del precio energético. Y España también lideró lo que se llamó la solución ibérica, que supuso unos precios de la electricidad más bajos en España y en Portugal que en el resto del continente, y que puso en mejor situación competitiva a nuestras empresas respecto a empresas de nuestro entorno. Eso también lo lideró España, por no hablar del reciente nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta primera de la Comisión Europea y de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Por tanto, hoy España es un país respetado, hoy España es un país que es referencia, hoy España es un país que tiene grandes cifras económicas y esto tenemos que ponerlo en valor. Parecía imposible hace unos meses que en esta legislatura se reformara la Constitución, está hecho. Parecía imposible que hace 4 meses que tuviéramos un Consejo General del Poder Judicial, está hecho. Parecía imposible que España multiplicara por 6 el crecimiento económico de Europa, está hecho en 2023. Parecía imposible que España multiplique por 4 el crecimiento económico de la Unión, lo estamos haciendo en 2024. Parecía imposible que llegáramos a 20 millones de afiliados, lo hemos conseguido. Parecía imposible que consiguiéramos un gran fondo
para paliar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia fueron los fondos europeos. Para España serán 140.000 millones de euros. Por tanto, activismo por el diálogo y el consenso, los primeros, optimismo por el futuro de España, también los primeros, compartido con todos ustedes y con nuestro país. Ha sido un placer. Felicito al Foro La Toja por haber organizado un año más estas jornadas. Les deseo grandes éxitos, que continúen, ya están consolidadas, que continúen muchos años y que podamos debatir y dar nuestras ideas y nuestras propuestas desde un foro con tanta moderación, tanta sensatez y tanto nivel como ha demostrado este. Gracias a todos.